Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto ENIF presenta la sesión de introducción de lo que será nuestro programa virtual de implementación práctica de ENIF para pymes de 18 horas. Este programa práctico de implementación de NIF para pymes se realizará en 6 sesiones de 3 horas cada uno. Y el día de hoy, durante 120 minutos, estaremos viendo todo lo que aprenderemos en este programa práctico. En plataforma nos acompaña la doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia, quien estará a cargo del programa completo de implementación práctica de NIF para pymes, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Para nosotros un honor, un privilegio, como siempre, contar con su apoyo y colaboración a favor de nuestros suscriptores y clientes del Instituto de Normas Internacionales de Información Financiera, Instituto de NIF. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer un seminario introductorio para saber cómo vamos a manejar ese taller de implementación. ¿Por qué es importante? Es importante porque vamos a ver desde la practicidad de la norma cómo debemos realizar ese estado de situación financiera de apertura y todo lo que implica la sección 35. Es muy importante partir de la teoría. Antes de sentarnos a mirar nuestro balance de prueba que hemos realizado con los principios de contabilidad generales anteriores y realizar el estado de situación financiera de apertura de acuerdo con los criterios establecidos en la NIF para pymes, es muy importante que tengamos en cuenta los conceptos básicos que nos trae la NIF para pymes, razón por la cual de una forma muy rápida vamos a realizar un resumen muy práctico respecto a la parte teórica. ¿Por qué a la parte teórica? Porque cuando ya estemos realizando nuestro estado de situación financiera de apertura, estos conocimientos teóricos deben estar muy sólidos. ¿Qué significa la NIF para pymes? Ustedes saben que la NIF para pymes fue emitida por el IASB. ¿Qué es lo que busca? Que los estados financieros sean útiles para la toma de decisiones económicas. Es decir, que un estado financiero de una empresa que es filial de una empresa norteamericana o de una empresa europea esté establecida en los mismos estándares, en las mismas normas de presentación. A eso se refiere con transparencia, que sean transparentes porque los usuarios de la información financiera conocen cuáles son esos criterios de reconocimiento. De ahí la importancia de las notas a los estados financieros. Si ustedes ojean la sección 8 de notas a los estados financieros, lo primero que nos indica es tenemos que tener un resumen de las políticas contables significativas. Es decir, cuál va a ser nuestro primer insumo para poder realizar nuestro estado de situación financiera de apertura, pues las políticas contables. ¿Qué debemos hacer? Si nosotros contratáramos a un asesor en MIP para que nos indicara, nos ayudara a elaborar el estado de situación financiera de apertura, lo primero que se nos va a pedir es las políticas contables. ¿Por qué? Porque las políticas contables son esa carta de ruta de cómo debemos reconocer los hechos económicos. Ahora bien, ¿cuál será nuestro primer paso entonces? Para que este taller de implementación sea exitoso, debemos tener a la mano las políticas contables. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que nos dice la sección 35 de la NIF para pymes? Usted tome sus saldos en la fecha, en el periodo de transición, ya lo vamos a ver más adelante,
e indique cómo usted reconocía los activos, los pasivos, los ingresos, el gasto. No, de acuerdo con nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados, por ejemplo, se nos permitía manejar cargos diferidos. Es decir, que podíamos amortizar ese gasto en el tiempo. Esa hacía parte de nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados y estaba en el manual de políticas de mi compañía. Ahora bien, ¿qué me dice la NIF para pymes? ¿Qué debo hacer para poder elaborar mi estado de situación financiera de apertura? Pues como lo dije anteriormente, lo primero es tener claro cuál es la política contable. Entonces ya estamos hablando de que se nos permite manejar cargos diferidos. Esa es nuestra política contable bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, los anteriores. ¿Qué es lo que busca la norma internacional? Y en este caso específico, la NIF para pymes. Tener un periodo de transición. ¿Por qué? Porque tenemos que ver los efectos económicos. ¿Cómo le vamos a presentar a los usuarios de la información financiera, ya sean los inversionistas, ya sea los mismos entes de control, los entes tributarios del país, nuestra información financiera? ¿Por qué? Porque esos gastos pagados por anticipado, pues los estábamos amortizando en el tiempo. ¿Qué nos dice la NIF para pymes? Que yo puedo tener un activo siempre y cuando no se haya recibido ese gasto o hayamos recibido ese bien. Entonces ya ahí vamos a tener una diferencia que se va a ver reflejada en la información financiera que estamos presentando. De ahí la importancia, y lo vamos a ver más adelante, de ese periodo de transición. Yo tengo que seguir manejando mis principios de contabilidad anteriores con los criterios de reconocimiento ahí establecidos con las políticas contables, pero de igual forma tengo que reconocer de forma paralela esas nuevas políticas contables. ¿Qué vamos a hacer nosotros en nuestro curso, en nuestro taller de implementación? Vamos a ver cada uno de los ítems de los estados financieros y de acuerdo con la sección de la NIF para pymes correspondiente, vamos a mirar cuál sería ese impacto financiero. Entonces, ¿dónde encontramos esta parte que nos habla respecto a los pagados por anticipado, a esos cargos diferidos? Pues vamos a mirarlo en la sección 18, en el párrafo 18.16 de la NIF para pymes, nos indica que debemos verificar si ya hemos recibido el servicio. Si ya recibimos el servicio, pues debemos reconocerlo directamente al gasto. En cambio, en los principios anteriores, se nos permitía amortizarlo en un tiempo, en un periodo de tiempo. Esta sección 35, que es el punto de partida, al igual que con las políticas contables, nos indica que solo debemos usarla durante un periodo, el periodo de transición. ¿Por qué? Porque esta sección 35 nos muestra exenciones, simplificaciones a la norma y otros requerimientos que no serían aplicables a la nueva adopción. Traducción, ¿qué significa? ¿Qué significa desde el punto de vista práctico? Significa que tengo mi manual de políticas contables. Tengo que mirar cuál sería el impacto económico de las anteriores políticas contables respecto a las nuevas políticas bajo la NIF para pymes. Pero ¿qué es lo importante? Como tenemos un periodo de transición, vamos a aplicar la sección 35. ¿Qué nos indica esa sección 35? Que hay una serie de exenciones especiales, una serie de simplificaciones que nos van a servir para elaborar las políticas contables, para elaborar el estado de situación financiera de apertura. Entonces, importantísimo. Cuando nosotros realizamos esta transición acá en Colombia, pues veíamos en muchos manuales de políticas contables que habían dejado una sección donde hablaban, donde soportaban
cuáles son esas exenciones especiales, esas simplificaciones que la compañía como tal había tenido en cuenta para elaborar su estado de situación financiera de apertura. ¿Por qué es importante dejarlo ahí? Porque es que los usuarios de la información financiera le estamos cambiando las reglas de juego. Tenemos unas reglas de juego y ahora vamos a cambiarle las reglas de juego, vamos a cambiarle la mención, vamos a cambiarle la presentación de las cifras. Entonces, importantísimo que tengamos en cuenta cuáles son esos impactos en la rentabilidad, en la operación de la compañía. Los primeros estados financieros de la entidad, conforme a la NIF para pymes, pues nos estamos hablando que son anuales y debemos realizar una declaración de cumplimiento. Importante, por ejemplo, los principios de contabilidad anteriores no nos exigía que en notas a los estados financieros elaboráramos la declaración de cumplimiento. ¿Qué implica? Implica que en notas a los estados financieros debe aparecer ese párrafo de declaración de cumplimiento. Importante, cuando se realiza una asesoría, cuando se realiza un estado de situación financiera de apertura, tenemos que realizar un checklist, es decir, vamos a revisar partida por partida de los estados financieros de la compañía para verificar. ¿Qué vamos a verificar? La política contable. Ahora vamos a mirarla respecto a cada una de las secciones de la NIF para pymes. ¿Por qué? Porque tenemos que medir ese impacto financiero. ¿Y cómo se mide ese impacto financiero? Elaborando el estado de situación financiera de apertura. Importante. Es decir, ¿qué debemos tener nosotros como requerimiento básico para poder realizar este taller de implementación? Tenemos que tener el conocimiento de cada una de las secciones. Importante el manejo de cada una de las secciones. ¿Por qué? Porque tenemos la parte teórica. Para plasmarlo en la parte práctica es importante que tengamos ya con la política contable, ya con las cifras. Supongamos que vamos a hacer el ejercicio y el ejercicio de este seminario lo vamos a hacer con fecha 1 de enero del 2023. Los invito a que en cada una de las secciones o cada una de los cursos, en cada una de la presentación de este curso, perdón, ustedes tengan ese balance de prueba, ese balance con el cual vamos a trabajar. ¿Para qué? Para que miremos, por ejemplo, en la parte de activos, vamos a ver qué hacer con la propiedad, planta y equipo. ¿Cuál es la sección de la norma de la NIF para pymes que nos dice qué debemos hacer con propiedad, planta y equipo? La sección 35 tiene una exención, tiene alguna simplificación a la norma. Claro que sí. Entonces, importante tener el balance de pruebas de su compañía, tener presente que este seminario lo voy a presentar por ítems. Entonces, vamos a hablar de activos, vamos a hablar de pasivos. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar cuál fue el saldo, teniendo en cuenta el balance de pruebas que cada uno de ustedes tienen, cuál fue el saldo contable de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores de cualquier país. Estamos en el momento cero. Vamos a hacer la implementación de NIF para pymes. Luego, vamos a analizar, por ejemplo, propiedades, planta y equipo. En esa clase de propiedades, planta y equipo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, por un lado, cuáles son los criterios que exige la sección 17, que se supone ya todos debemos manejar. Luego vamos a analizar si en esta sección 35 hay una exención, hay una simplificación de esa sección. Si es así, les voy a mostrar desde el punto de vista práctico cómo realizar esa exención, cómo realizar esa simplificación. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un estado de situación financiera de apertura y una conciliación al patrimonio. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, propiedad, planta y equipo en 1000. Aplicamos la exención, aplicamos lo que nos dice la sección 35 respecto a qué, respecto al reconocimiento de esa propiedad, planta y equipo,
y al cierre, o sea, en el momento que estamos haciendo el estado de situación financiera de apertura, 1 de enero del 2023, pues vamos a tener una cifra de propiedad, planta y equipo en MIF. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a ver con números. Es importante que tengamos en cuenta estos conceptos claros de cómo va a ser la metodología para realizar este seminario taller de aplicación de la NIF para pymes. Importante también que una vez identifiquemos esas diferencias, ese ajuste contable, dice la sección 35, lo vamos a realizar en ganancias acumuladas en una partida patrimonial. ¿Por qué? Como es un estado de situación financiera de apertura, vamos a analizar activos y pasivos únicamente. 1 de enero del 2023. Ejemplo en números. Propiedad, planta y equipo. Retomemos propiedad, planta y equipo. En nuestros principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores, pues nos decía que la depreciación se debe realizar de acuerdo con la vida económica del bien. Pero también tenemos unas reglas fiscales en el país y entonces la compañía decidió realizar la vida útil fiscal para no tener diferencias. Eso sucedía en los principios de contabilidad generalmente aceptados anteriores. ¿Qué significa? Significa que cuando voy a revisar la sección 17 de la NIF para pymes, me dice que la depreciación se debe realizar de acuerdo con la vida útil económica. ¿Qué significaría? Significaría que si yo estoy manejando una vida útil fiscal, pues no estoy reflejando la realidad económica. Muy posiblemente ese valor en libros que me va a aparecer en mis estados financieros, pues no me está reflejando la realidad económica. Puede ser que tenga hasta incluso activos fijos completamente depreciados que aún estén siendo utilizados. Entonces, ahí es cuando empezamos a revisar si la sección 35 tiene una exención. ¿Por qué? Porque ¿qué me obligaría a la sección 17? Pues la sección 17 me obligaría a que tengo que devolverme en el tiempo, mirar la fecha de compra de mis activos fijos y recalcular adecuadamente la depreciación. ¿Por qué? Porque no me está reflejando la realidad económica. Sin embargo, ¿qué dice la sección 35? Y ya lo vamos a ver. Nos habla de un costo atribuido. Entonces, cuando estemos en nuestra clase de propiedad, planta y equipo, les voy a mostrar en qué consiste ese costo atribuido, cómo debemos medirlo, cómo debemos reconocerlo y cuál va a ser el impacto en el estado de situación financiera de apertura. Este seminario de introductorio básicamente es para mostrarles a ustedes cómo van a hacer cada una de las clases. La sección 35, ¿qué más nos dice? La sección 35 básicamente nos dice cuándo se debe aplicar esta sección 35, es decir, cuándo se debe realizar esa adopción por primera vez. Por ejemplo, presentó sus estados financieros anteriores más recientes según requerimientos nacionales, los cuales no son coherentes. Ya se sale un decreto en el país, cualquier país latinoamericano, donde nos dice, no, de ahora en adelante tenemos que aplicar NIF para pymes, de acuerdo a unos criterios, de acuerdo a una resolución, etcétera, etcétera, como hubiese sido. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos aplicar la sección 35. Caso específico para nosotros en Colombia, nosotros aplicamos plenas y pymes exactamente al mismo tiempo. Incluso la misma normatividad, de acuerdo a activos e ingresos, si cumple una serie de criterios, de requisitos, podemos ser grupo 2 y después convertirnos en grupo 1. Es decir, grupo 2 aplicamos NIF para pymes, pero pasamos los topes y ahora tenemos que aplicar NIF plenas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma ante esto? ¿Qué es lo que nos dice la sección 35? Que si usted presentó su último estado financiero, es decir, 31 de diciembre del 2022, en NIF completas, NIF plenas,
usted debe realizar su estado de situación financiera de apertura de acuerdo con las